Semana Podcast presenta. Estar en cuarentena o verse obligado a estar aislado de la comunidad porque se es portador de una enfermedad infecciosa genera mucho estrés, angustia, depresión y otras consecuencias en salud mental. ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Cómo se pueden manejar? Hoy, en el diario, hablaremos con varios especialistas que resolverán este tipo de dudas. Mi nombre es Cristian Leguizamón. Bienvenidos. En los últimos meses, en Londres, la doctora Samantha Brooks del King College se había dedicado con su equipo a estudiar lo que se había publicado en el mundo respecto al impacto psicológico de las cuarentenas. El resultado de ese estudio fue publicado en la prestigiosa revista The Lancet. Según el estudio, cuando alguien es privado de su libertad por motivos de salud, desarrollan varias reacciones normales y en general manejables. Dentro de esas circunstancias, la primera de todas es la ansiedad, lo que lleva a las personas a experimentar temor. ¿Estoy enfermo? ¿Empeorará? ¿Me moriré? ¿Contagiaré a mis familiares? ¿Morirán por mi culpa? Preguntas de esta índole cruzan normalmente por la cabeza de estas personas, generando gran ansiedad. El segundo sentimiento es la depresión. La persona al principio se siente aburrida y desanimada, haciendo un duelo por la pérdida de su libertad, aunque sea temporal. A quienes más afecta es a las personas de carácter melancólico o con tendencias depresivas. Estos pueden llegar a depresiones más profundas, especialmente cuando se enferman. En ese caso, la depresión es alimentada por sentimientos de culpa y arrepentimiento. ¿No hice lo suficiente para cuidarme? ¿A cuántos más habré infectado? De esta forma viven el aislamiento social como una condena. El tercer sentimiento intenso es el de la rabia. La ansiedad y el temor nos impulsa a funcionar psicológicamente de un modo primitivo, del modo de ataque, huida y congelamiento. Es lo que el psicoanálisis llama funcionamiento esquizoparanoide. Pensamos que hay un enemigo que nos quiere aniquilar y descargamos frente a él todo nuestro miedo o todo nuestro odio. El mal genio entre los encerrados es frecuente, ya que más allá de que estén frustrados porque no pueden disfrutar de muchas cosas placenteras e importantes, también sienten que hay un enemigo al acecho que los puede matar y buscan en su mente a alguien contra quien desfogar esa rabia, y los afectados son los familiares. La cuarta consecuencia mental de la cuarentena, según el estudio de la doctora Brooks, es el síndrome de estrés postraumático. Esta es una enfermedad mental que ocurre meses después de que ha pasado un trauma psicológico. Las personas que lo padecen siguen reexperimentando, tiempo después, emociones y reacciones relacionadas al trauma, cuando están en presencia de estímulos similares a los de esa situación. Para esto, Daniela Díaz Blandón, psicóloga clínica experta en el tema, nos explica con más detalle. Bueno, básicamente el estrés postraumático pues es un trastorno caracterizado o que se caracteriza por la dificultad para recuperarse después de experimentar o de presenciar un evento atemorizante o simplemente un evento que se sale de la rutina o que implica salirse de la zona de confort y generar diferentes cambios en nuestras rutinas y en nuestros hábitos diarios. Este estrés postraumático puede llegar a durar meses, incluso hasta años después de la situación estresante, y pues se aparecen o se generan diferentes episodios que pueden llegar a recordar el trauma, generando activación fisiológica y activación emocional. Dentro de los principales síntomas que se pueden llegar a presenciar, pues son pesadillas, insomnio, básicamente, y niveles de ansiedad frente a situaciones que se asocien con el evento traumático. Es decir, después de esta pandemia, si una persona sale a la calle y ve a una persona tosiendo, podría llegar a sentir activación fisiológica y niveles de pensamientos asociados con la pandemia que se vivió anteriormente. Entonces las personas pueden llegar a experimentar niveles altos de ansiedad frente a los estímulos asociados con la situación traumática y pues también asociados con el readaptarse a la vida y a la rutina que en su momento pues debido a la situación de aislamiento se dejó de presenciar.
Esto pues también acompañado con las diferentes dificultades ambientales y económicas que se van a llegar a presentar después de la pandemia. Otro de los síntomas, otra de las dificultades que las personas pueden llegar a presentar asociado con el estrés postraumático, pues son cambios bruscos en el estado de ánimo, niveles de irritabilidad constante, incluso síntomas depresivos. Básicamente, el estrés postraumático puede llegar a durar pues meses o años después de la situación, y las personas van a poder o podrían llegar a reexperimentar constantemente situaciones, pensamientos y emociones asociados con el evento traumático o con la situación de cuarentena. Para evitar este tipo de traumas psicológicos durante la cuarentena, Andrea Spitia, especialista en evaluación e intervención de trastornos emocionales y de la conducta, nos regala una serie de recomendaciones para sobrellevar estos estados en la cuarentena y de paso responde ciertas preguntas que la gente frecuenta hacer en este tiempo. Bueno, nos han llegado unas preguntas y pues a partir de estas voy a socializarles algunos tips para afrontar la cuarentena. La primera pregunta es: ¿puede este encierro confundir sentimientos o solo reflota lo que estaba latente? Al respecto, considero que nosotros los seres humanos tenemos unos rasgos de personalidad que son los que orientan nuestras respuestas ante diferentes situaciones. La actual considero que es una situación que demanda un adecuado manejo de estrés, una aceptación o un ajuste a los cambios y digamos que también una tolerancia a la frustración. Lo que va a pasar es que nosotros ante estas necesidades vamos a responder con las herramientas y los recursos que hemos creado hasta el momento. O también esta situación nos puede ayudar a reconocer unas habilidades que no teníamos. Las situaciones de crisis suelen aflorar recursos que nosotros no conocíamos de nosotros mismos. La segunda pregunta: ¿cómo manejar el trabajo y el aislamiento? Siento que la mejor herramienta para poder manejar estos tiempos y espacios es generar una rutina o un horario. ¿Qué es necesario tener en esta rutina? Intentar que sea lo más parecida a la rutina que teníamos antes. Si trabajábamos 8 horas, pues voy a dedicar 8 horas para mi trabajo. Voy a dedicar, 2 horas para mi higiene o para mi tiempo de ocio, tanto tiempo para el descanso. Intentar que sean lo más similares a los tiempos que se manejaban antes de entrar a aislamiento, que van a ser como los tiempos que el cuerpo recuerda. La siguiente pregunta es: ¿cómo mantener hábitos saludables durante esta contingencia? Retomaría yo el uso del horario o de la rutina. Y pues si voy a establecer una rutina, voy a asignar un día. Voy a elegir los sábados para mis hábitos saludables. Cada uno de nosotros siente que hay alguna rutina o alguna estrategia para nuestros hábitos. Puede ser la alimentación, otros pueden entender que son el baile, el ejercicio, mascarillas o el cuidado de la piel. Existen diferentes formas de cuidar la salud. Entonces pues elijamos un día o un espacio determinado dentro de nuestra rutina para mantener esos hábitos saludables. ¿Cuál es la mejor forma de manejar la soledad en confinamiento y no entrar en bucles obsesivos? En cuanto al manejo de la soledad, podemos hacer uso de las redes sociales para contactarnos con personas que quizá hemos roto ese vínculo o esa comunicación, o bien afiliarnos con personas que mantengan nuestros mismos gustos e intereses. ¿A qué me refiero? Puedo volver a contactarme con excompañeros del colegio, de la universidad, o también a mí me gusta el baile, entonces me voy a contactar con un compañero al que le gustaba mucho el baile y le digo a él que si tiene alguien más que le gusta el baile y elijo un espacio dentro de mi rutina para hacer una sesión de baile. Entonces eso nos ayuda como a incrementar nuestro refuerzo social. En cuanto a los bucles obsesivos de los que mencionan allí, es muy útil identificar cuáles son esas ideas que aparecen frecuentemente y que nos generan ansiedad, y a partir de esa identificación lo que hacemos es analizar qué tan probable es de que esa idea se cumpla. Si la idea es: tengo miedo de que mi perro sea portador del virus, y ahora analizo qué tan probable es. Mi perro cada cuántos pues nunca sale porque yo nunca lo saco. Es muy nulo la probabilidad de que él haya tenido contacto de manera que se haya contagiado. Entonces ahí ya voy evaluando qué tan probable es. Siguiente de esto, pues identifico si yo tengo alguna forma de cambiar esa situación. Si yo logro cambiar la situación,
pues ejerzo las acciones en pro de cambiar esa situación. Si no la puedo cambiar, pues simplemente lo acepto y asumo que es una situación que no puedo cambiar. Y finalmente identificar si esas ideas o ese miedo que desatan esas ideas es necesaria en mi vida. O sea, es un miedo útil o es una idea útil para mi vida. Si es útil y me va a ayudar y me va a salvar de algo, la tomo. Si es inútil, pues simplemente la desecho porque por el contrario me está restando calma o paz. Bueno, la siguiente pregunta que nos llega es: los últimos días han sido difíciles, me ha costado dormir y despertarme. ¿Cómo puedo mejorar esto? Normalmente antes del aislamiento yo me levantaba a las 6 de la mañana y ahora me estoy levantando a las 10 de la mañana, 11, 12, 1 de la tarde. Pues ¿qué hace esto? Empieza a alterar nuestro patrón del sueño. Lo mejor que podemos hacer es tomar un horario fijo para dormir. Entonces voy a decir siempre dormirme, no sé, a las 11 de la noche, entonces todos los días me duermo a las 11 de la noche. E intentar hacer algo que le llamamos higiene del sueño, y son ciertas acciones que favorecen la conciliación del sueño. Entre estas está si todos los días a la misma, si yo decido a las 11 de la noche me voy a acostar, entonces inicio la rutina, digamos, llamémosla la rutina del sueño. Entonces siempre, todos los días voy a hacer esta rutina. Primero voy al baño, me cepillo los dientes, después de cepillarme los dientes me quito el maquillaje, después de esto me empillamo y luego ahí sí me acuesto. Entonces la idea es que siempre les realicen los mismos pasos para generar una recordación en el cuerpo. Otros temas como el cuidado en la alimentación, que no sean alimentos que nos caigan muy pesados, procurar no hacer ejercicio antes, digamos, de 2 horas de irnos a dormir. Si mi hora para dormir es a las 11, máximo hasta las 9 puedo hacer algún tipo de ejercicio físico. Entonces de esa forma el cuerpo se va inactivando y es más fácil conciliar el sueño. Y finalmente, cuando estamos en la cama es muy bueno realizar ejercicios mindfulness para dormir. La siguiente pregunta es: ¿cómo manejar la ansiedad, depresión o rabia? En cuanto a la ocurrencia de síntomas como presión en el pecho, mareo, náuseas, pues es importante tener en cuenta que estos síntomas aparecen, pero también por ellos mismos o a nivel de que el cuerpo se va regulando, estos síntomas van a desaparecer. Si aparece la ansiedad, bueno, también hay que darle la oportunidad de entender qué es lo que me está comunicando o por qué me siento en riesgo. De pronto porque estoy sola y hay unas ideas que me abruman respecto a la soledad, o porque estoy siendo muy exigente conmigo mismo. Entonces, de cierta manera, esto nos comunica algo y es natural o es lo más oportuno entender qué es eso que me quiere comunicar mi cuerpo y darle como un buen manejo. Si el momento en el que aparece esa sensación de ansiedad es, no sé, durante mi almuerzo o mi desayuno, me voy a permitir experimentar ese desayuno. Cómo se siente el alimento que estoy masticando, cuál es el olor de la bebida, detallo un poco los sabores que hay en mi alimento y me tomo el tiempo para vivir ese momento. Un método reconocido actualmente para aplicar en este tiempo de confinamiento es el mindfulness, práctica que en los últimos tiempos ha tenido un impacto positivo en el mundo. Los beneficios de este son múltiples en las personas. Para ello tenemos a Juan Sebastián Fernández, psicoterapeuta gestáltico, quien desde hace más de 4 años practica este método. Hoy en el diario nos explica cómo cuidar nuestra salud llevando a cabo esta práctica en casa. Hago parte de Respira en Colombia, una organización y una comunidad de practicantes de mindfulness que también diseñamos e implementamos programas para colegios, para organizaciones e incluso para escenarios comunitarios y de reconciliación. ¿Qué es mindfulness entonces? En español se traduce como conciencia plena o atención plena, y es un entrenamiento mental que consiste en dirigir la atención de manera intencionada al presente y observar lo que suceda en el presente con una actitud particular. Por ejemplo, con curiosidad, con compasión, con cierta amabilidad también, permitiendo que lo que estemos observando suceda. ¿Y para qué llevar la atención al presente?, se preguntarán. ¿Por qué esto en tiempos de cuarentena podría ser útil? Si se fijan, normalmente la mente constantemente se va al futuro. ¿A qué hora se va a terminar la cuarentena? ¿En qué momento van a levantarla para poder salir a trabajar? ¿En qué momento va a salir la vacuna? La mente también tiene el hábito de irse al pasado. Recuerdos de tristeza, de culpa, de remordimiento. La atención entonces en el presente es una forma muy especial de entrenar la mente.
Hoy en día sabemos, por múltiples evidencias científicas, que mindfulness está relacionado con la disminución del estrés, con la disminución de experiencias de ansiedad. También está relacionado con experiencias de tranquilidad, experiencias de equilibrio. Y se ha descubierto que la práctica de mindfulness funciona como un botón de reinicio al sistema nervioso autónomo cuando se activa de forma reactiva ante amenazas. Y eso me lleva a la cuarentena. Si se fijan, todos estamos viviendo unos tiempos muy extraños, muy extraordinarios. Estamos sometidos a un montón de estímulos. El teletrabajo y todas sus complicaciones, las crisis, las noticias, el reto de acompañar a los hijos en el colegio virtual, las tareas de la casa, cocinar, etcétera, etcétera. De esa manera, entonces, mindfulness, ¿cómo nos ayuda? Mindfulness también tiene que ver con desarrollar y cultivar estados de autoconciencia. En ese sentido, nos ayuda a poder tomar mejores decisiones, decisiones más sabias, decisiones más informadas. Nuestro sistema nervioso está diseñado para reaccionar automáticamente. Se presenta una amenaza y ¡pum!, se despliega toda una serie de reacciones en el cuerpo que nos preparan para la huida, para la amenaza o nos paralizan. Viktor Frankl tiene una muy buena palabra, una muy buena frase, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio, y en ese espacio reside el crecimiento y el desarrollo. Mindfulness ensancha ese espacio y nos permite, cada vez que lo necesitemos, tomarnos una pausa y darnos cuenta qué estamos sintiendo, qué está sucediendo. Y desde ahí tener una mayor sabiduría y una mayor conciencia para tomar decisiones, para continuar, proseguir. La invitación a la práctica es comenzar con unos breves minutos de conciencia plena. Se trata de llevar la atención al presente. Si yo me pongo a llevar mi atención aquí ahora mientras les hablo, me doy cuenta de que estoy sentado. Puedo darme cuenta que mi respiración está un poco acelerada porque quiero ser muy preciso y concreto y no exagerarme en el tiempo. Me doy cuenta de cómo late o de un movimiento en el pecho. Noto mis manos en movimiento. Puedo escuchar algunos sonidos a mi alrededor distintos a la voz. Y lo que hago cuando observo esto es observarlo sin juzgarme. No hay ninguna manera en la que deba sentirme en este momento. Por el contrario, me invito a mí mismo a estar tal y como estoy. Y cada vez que vayan a hacer estas prácticas, sea que se encuentren ansiosos, tranquilos, con la respiración agitada o profunda, sintiendo dolor o tensión, la invitación es a acogerlo tal y como es. Hacer los ajustes necesarios también, porque no se trata de autotorturarse en estas prácticas, sino de simplemente notar. Lo que pueden ir introduciendo en su cotidianidad son momentos de pausa muy chiquitos, 10 segundos, en los que de un cambio al otro, de actividad, por ejemplo, mientras están cocinando, dense cuenta, corten con más lentitud la zanahoria o la cebolla, dense cuenta de los olores, dense cuenta de la sensación del agua en sus manos cuando se lavan las manos. Pueden darse cuenta también del olor de sus hijos mientras están con ellos, acompañándolos a jugar o a hacer algo del estudio. Eso pueden ir incorporándolo y ya notarán cómo con la práctica empiezan a sentir sensaciones diferentes en su cotidianidad, en sus vidas. Otra forma de empezar a explorar esto es lo que es bajarse una aplicación en estos tiempos de virtualidad, y les recomiendo dos especialmente: Headspace, que en español traduce espacio de la cabeza, Headspace, y en esa les ofrece 10 días gratuitos y es muy ilustrativa, con indicaciones muy concretas de cómo practicar, cómo sentarse a hacerlo, cómo hacerlo acostados o de pie. Hay otra que se llama Insight Timer. Insight se escribe INSIGHT y después Timer, Insight Timer. Ahí se condensan muchas formas de meditación, así que no vayan a confundir mindfulness con otras formas de meditación. Busquen ahí mindfulness y ahí las encuentran en español y en inglés y en otros idiomas también, de forma gratuita. Ambas aplicaciones les ofrecen también algunos cursos u opciones pagas. Respira en Colombia, desde que empezó la cuarentena, también está ofreciendo a través de Zoom prácticas diarias gratuitas a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche.
Los invitamos entonces, si quieren continuar explorando la práctica y los beneficios de esta, a nuestra cuenta en Instagram, Respira Colombia, seguido. Y también nuestra página de internet, respira.co, www.respira.co. También nos pueden escribir a un correo, info@respira.co, o al mío, juan.fernandez@respira.com. Les deseamos que cuenten con los recursos y las circunstancias necesarias para estar sanos, fuertes y felices en lo posible en estos tiempos tan extraños que estamos viviendo, y más que invitados a continuar con la exploración de la práctica de atención plena o de conciencia plena. Que estén muy bien y gracias por escucharnos. Semana.com